Bonjour à tous, bienvenue à cette conversation sur les études en France. Buenas tardes a todos, bienvenidos a la charla sobre Campus France y pues todo lo que va acerca de los estudios. Yo soy Stéphanie Brémaud, la directora académica de la Alianza Francesa. Entonces, hoy conjuntamente con Campus France y la Alianza Francesa estamos haciendo esta pequeña charla mucho tiempo, entonces estamos felices de recibir a Emmanuelle Ferrar, la responsable del espacio Campus France en Lima, y entonces ella le va a presentar lo que es Campus France, por qué estudiar a Francia y algunos consejos para que pueda empezar sus trámites para poder ir a Francia como estudiante, ¿no? Y luego yo pues estaré aquí por si tienen preguntas también. Y sí, perdón. Y si pues tienen más, o sea, tienen preguntas sobre los exámenes DELF, porque sí van a necesitar certificar su nivel de francés para poder integrar cualquier universidad en Francia. Entonces, le dejo la palabra a Emmanuelle para que empecemos esta charla. Les voy a pedir, por favor, que si quieren intervenir, lo haremos al final de la charla. Si tienen preguntas, lo pueden hacer en el chat, y si lo quieren hacer en directo, lo pueden hacer con su video encendida, ¿no? Encendido. Y su micrófono, obviamente. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Stephanie, por esta presentación. Muchas gracias por esta oportunidad. Estamos muy felices de poder hacer esta charla hoy día. De hecho, hacía tiempo que no habíamos hecho una charla por la situación actual con la Alianza Francesa. Entonces, les agradecemos mucho por la oportunidad. Entonces, yo soy la responsable de Campus France Lima, sí, y voy a hablar hoy en nombre del equipo de Campus France Perú. Entonces, vamos a hacer una presentación general sobre los estudios en Francia y entonces voy a poder compartir mi pantalla. A ver, dame un minuto. Entonces, no sé si funciona. A ver. Ya. Entonces, muchas gracias por su participación. Creo que ya está compartida mi pantalla. Entonces, aquí vamos a empezar la presentación. Primero, ¿qué es Campus France? Entonces, Campus France es la agencia oficial de promoción de la enseñanza superior francesa. Aquí en Perú somos un servicio de la Embajada de Francia. Hacemos un servicio de orientación y de asesoría personalizado en la agencia de Lima y en sus antenas en provincia que se encuentran dentro de las alianzas francesas. También Campus France es una plataforma de información y de postulación que se llama Études en France, EEF, que lo vamos a hablar un poco más adelante. Y también registrarse por Campus France es un paso obligatorio para tramitar la visa de estudiante, así que toda formación de más de 3 meses en Francia tiene que registrarse por Campus France antes de poder tramitar la visa de estudiante. Después, ¿por qué estudiar en Francia? Entonces, Francia tiene un ambiente agradable, es el primer destino turístico mundial y acoge a 80 millones de turistas cada año en tiempos normales. Ahora la situación es un poco especial, pero por año es 80 millones de turistas.
Después cuenta con 41 sitios o lugares que son parte de la UNESCO. Cuenta con 40.000 monumentos y sitios. Tiene 8.000 museos. Perdón. Hubo un problema. Mil disculpas. Mil disculpas por el problema técnico. Es parte de la difusión en vivo también. A ver si podemos volver a poner el diaporama. Bueno, entonces Francia cuenta con 2.000 cines, 1.500 festivales. A ver, vamos a volver. Bueno, creo que voy a continuar así porque parece que no se quiere poner con el diaporama, pero está bien, no importa. Entonces, Francia también tiene una situación geográfica estratégica en Europa, es integrada en el corazón de Europa con 9 países fronterizos, tiene conexiones directas por tren, TGV y por avión con las principales ciudades europeas. También con la visa de estudiante se puede circular por los 26 países del espacio Schengen. Y Francia es también parte de la zona euro, entonces se usa el euro así como en 19 otros países de Europa. Ahora, el francés es un idioma internacional, es un idioma hablado en el mundo entero, es la lengua extranjera más aprendida después del inglés, es un idioma que se habla en los 5 continentes y 80 países, o sea, estados y gobiernos conforman la francofonía. También es una lengua importante en las relaciones internacionales, por lo que es una de las lenguas oficiales de trabajo de la ONU, de la UNESCO, del Comité Internacional Olímpico y de la Unión Europea. Después, bueno, sí, después las oportunidades profesionales. Entonces, cuando estén diplomados de una universidad francesa, pueden tener posibilidad de empleo en las empresas francesas o francohablantes que son establecidas en todos los países del mundo, ¿no? Entonces, del punto de vista económico, Francia es la 5ª potencia económica mundial y la 2ª potencia europea. Aquí pueden ver una foto de la Défense, que es un barrio de negocios. Es el primer barrio de negocios de la zona Europa, Medio Oriente, África. Y tiene más de 1.500 sedes sociales. Aquí pueden ver algunas empresas líderes a nivel internacional. Entonces, tal vez conocen a Sanofi, Vinci, L'Oréal, Veolia, Bouygues, Airbus, Danone, LVMH, que son algunas de las empresas francesas que son conocidas a través de todo el mundo. Ahora, si ustedes están interesados también en la investigación, tomen en cuenta que Francia ocupa el 6º lugar mundial en inversión interna para la investigación y el desarrollo. El CNRS en español, es el primer organismo de investigación en el mundo.
y Francia cuenta con otros centros de investigación muy importantes. Ahora, las carreras son accesibles, son garantizadas por el Estado y son reconocidas a nivel internacional, ¿no? Los diplomas que ustedes van a obtener en Francia. Además, un estudiante extranjero en Francia tiene acceso a los mismos diplomas que un estudiante francés. También tienen que tomar en cuenta que 2/3 del costo de los estudios están subvencionados por el Estado francés. Dentro de su carrera van a tener la oportunidad de hacer prácticas voluntarias u obligatorias, entonces sea al nivel de pregrado o maestría. A nivel de maestría a veces las prácticas sí son obligatorias. También estando estudiante en Francia, van a ver que con la visa de estudiante pueden trabajar hasta 20 horas por semana para cubrir sus gastos. Ahora vamos a ver un poco de los costos de estudios. Entonces, estos costos que presentamos aquí ya toman en cuenta la subvención del Estado francés. Entonces, estos precios son para los estudiantes extranjeros. Entonces, al nivel de licenciatura, o sea, de pregrado, que se llama licence en Francia, el costo es de aproximadamente 2.770 euros, que equivale a 10.000 soles en promedio. Después, a nivel de maestría y para los diplomas de ingeniero en Francia, el costo es de 3.770 euros, que equivale a 14.000 soles en promedio. Al nivel de doctorado, el precio es de 391 euros, que equivale a 1.500 soles. Sí. Y entonces, de todas formas, le recomendamos, estos precios son presentados aquí a título informativo y les recomendamos consultar de todas formas con la universidad cuáles son los precios que ellos aplican, ¿no? Entonces, también en las instituciones privadas de enseñanza superior, los costos son más altos, son a partir de 5.000 euros por año. Ahora, algunas cifras. Entonces, durante el año académico 2018-2019, había más de 1.600.000 estudiantes inscritos en una universidad pública en Francia. Y de estos estudiantes, más de 200.000 estudiantes eran extranjeros, que representa más o menos el 12%. Francia cuenta con más de 70 universidades públicas. Y para darles una idea de lo que representa el sector público en la enseñanza superior en Francia, en 2018-2019, 6 de 10 estudiantes en Francia están inscritos en una universidad pública. Y para los estudiantes extranjeros son 7 de 10. Los otros están en escuelas privadas, ¿no? Ahora, los estudios superiores en Francia. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de estudios que ustedes tienen para estudiar en Francia? Entonces, primero hay una amplia oferta de formaciones en todas las áreas y se ofrecen en las universidades, la mayoría de las cuales son públicas. Después hay escuelas
escuelas de ingeniería, que también hay algunas que son públicas, son afiliadas a universidades, escuelas de negocios, que normalmente son privadas, otras gran escuelas como Sciences Po, por ejemplo, y otros institutos. Entonces, las posibilidades de estudios, primero hay las carreras universitarias en carreras tan diversas como artes, arquitectura, letras e idiomas, ciencias humanas y sociales, ciencias, ingeniería, tecnología, ciencias de la salud, derecho, economía, gestión, administración. Después hay también la posibilidad de hacer cursos de francés en Francia, de FLE, francés lengua extranjera. Pueden encontrar, son formaciones intensivas y pueden encontrar la lista en el catálogo qualitefle.fr. Después hay también la posibilidad de hacer un intercambio o doble grado. Hay más de 200 convenios entre Perú y Francia. Para mayor información, si están interesados, les invitamos a contactar la Oficina de Relaciones Internacionales de su universidad. También tenemos una web en la web de la Embajada de Francia en Perú. Hay un catálogo allá. Ahora, vamos a ver cómo se organizan los estudios superiores en Francia. Entonces, justo como aquí en Perú, los estudios superiores en Francia se organizan en 3 niveles. Primero tienen el pregrado, que en Francia se llama la licence, y que cuenta con una duración de 3 años. Mientras que aquí en Perú cuenta con una duración de 5 años. Entonces, la cosa es que en Francia la secundaria termina más tarde con el baccalauréat francés, se termina a los 18 años. Entonces, para los estudiantes peruanos que quieren ir a Francia a estudiar al nivel de pregrado, se requiere contar con 4 ciclos universitarios o técnicos concluidos aquí en Perú. Vamos a ver los requisitos justo después. Después tenemos el nivel de maestría, el máster en Francia, que también, justo como aquí en Perú, dura 4 ciclos. Y para terminar hay el nivel de doctorado, que también cuenta con 6 ciclos. El año universitario es también organizado en 2 semestres, pero se desarrolla de septiembre a junio, ¿no? Porque el verano es en julio-agosto. Ahora, ¿cuáles son los requisitos académicos para postular a través de Campus France Perú? Primero, para estudiar un bachiller, como acabamos de decirlo, se requiere contar con 4 ciclos concluidos en una universidad o un instituto técnico, aquí en Perú. O pueden también postular al nivel de pregrado en Francia con un bachillerato internacional o con un bachillerato europeo y dentro de esto, especialmente con el baccalauréat francés que se prepara en el Liceo Franco-Peruano de Lima. Después, para estudiar una maestría se requiere contar con un bachiller, o sea, 10 ciclos concluidos. No es necesario contar con una titulación, con un título, ni tampoco con una experiencia laboral, ¿no? Después son las mismas universidades, ¿no?, que deciden cuáles son los criterios para elegir a los candidatos, ¿no? Para estudiar un doctorado es necesario contar con una maestría ya concluida, ¿no?, con el diploma. Después, ¿cuáles son los requisitos lingüísticos para postular a través de Campus France Perú? Entonces, primero, para las carreras en francés,
En general, las universidades les van a pedir un examen internacional de francés al nivel B2, intermedio avanzado, que sea el DELF o el TCF. Y de manera excepcional, algunas universidades, algunos programas, les van a pedir que cuenten con un DALF, un TCF al nivel C1, o sea, avanzado. Eso aplica especialmente para el nivel de maestría y especialmente para las formaciones, los programas en las carreras como ciencias sociales y ciencias y humanidades, ¿no? Después, solo para recordarles que los exámenes de DELF y DALF no cuentan con una fecha de caducidad, pero los exámenes TCF sí cuentan con una validez de 2 años. Y aquí en Perú, la Alianza Francesa es la única institución autorizada a otorgar estos diplomas. Entonces, bueno, les recomendamos acercarse de la Alianza Francesa para conocer las fechas, ¿no? Después hay también carreras en inglés en Francia. El nivel lingüístico requerido es establecido por la universidad, pero normalmente también les van a pedir un diploma de examen internacional de inglés, que sea, por ejemplo, el IELTS o el TOEFL, a veces el TOEIC, depende, ¿no? Es cuestión de todas formas de verificar con la universidad en sus criterios de admisión. Ahora, ¿cómo encontrar una formación? Entonces, para tener más información, pueden consultar nuestra agencia en Campus France Lima. También pueden acercarse de las antenas Campus France, que se encuentran en las alianzas francesas, en Arequipa, Chiclayo, Trujillo, Cusco y Piura. También les invitamos a consultar nuestra página web, campusfrance.org. Esa es la dirección general, ¿no?, de Campus France Internacional, donde van a encontrar muchos artículos, etcétera, y también van a poder encontrar los catálogos de búsqueda que vamos a mencionar en la próxima diapositiva. También les invitamos a consultar la web de la UNICEF, que es una agencia pública del gobierno francés y que hace difusión de la información con respecto a la orientación, ¿no?, de los estudiantes. Entonces, hace difusión de información sobre las carreras, los diplomas, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuáles son las plataformas de búsqueda? Entonces, al nivel de licencia, el nivel de pregrado, este es el catálogo de Campus France para buscar una formación. Es actualizado por las mismas universidades. Después, al nivel de maestría, pueden consultar este catálogo también de Campus France. Los pueden encontrar de todas formas en la página campusfrance.org que acabamos de mencionar. Y también al nivel de máster van a encontrar esta web del Ministerio de Enseñanza Superior, trouvermonmaster.gouv.fr. Después, para las carreras, o sea, para las formaciones en inglés, también hay un catálogo de Campus France que se llama toti.campusfrance.org. Así se ve el catálogo de las carreras en inglés. Entonces, en Francia hay también formaciones en inglés que se brindan en inglés. Hay más de 1.500 programas. Entonces, pueden usar este buscador. Van a ver que pueden como elegir a qué nivel quieren, a qué nivel quieren buscar. Cuál es, en qué carrera, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las modalidades de postulación a universidades y escuelas en Francia? Entonces, primero el estudiante busca la formación de su interés. Bueno,
buscando en los catálogos que acabamos de mencionar. Después, una vez que el estudiante ha identificado algunos programas que le interesa, va a consultar la web de la universidad que le interesa, y allá normalmente en la página web la universidad le va a indicar cómo, o sea, como estudiante extranjero postulando desde Perú, cómo tiene que postular. Entonces, hay dos opciones. Primero, la universidad requiere que el estudiante postule a través de Campus France. Entonces, a través de la plataforma que se llama Études en France, EEF. Y entonces, en cuanto llenen su expediente y todo esto, nosotros lo vamos a recepcionar, a recibir, vamos a verificarlo, etcétera, ¿no? Y entonces, si la universidad requiere al estudiante postular a través de Campus France, tiene que seguir nuestro calendario de postulación. Otra opción, la universidad requiere que el estudiante postule a través de una plataforma determinada por la misma universidad. En este caso, se debe seguir el calendario de postulación que ellos proponen y también los requisitos, ¿no? Las fechas, requisitos de postulación de la misma universidad o escuela. Ahora vemos el calendario para postular a través de Campus France Perú. Entonces, como pueden ver, el proceso de postulación se inicia con bastante anticipación, con un año de anticipación, de hecho. Porque en noviembre del 2020, entonces en unos meses, vamos a empezar el proceso de postulación. Se va a abrir el proceso de postulación para el año académico 2021-2022, ¿no? Porque hemos visto que las clases empiezan en septiembre. Entonces, para septiembre de 2021. Se va a abrir el proceso de postulación a través de la plataforma Études en France, EEF, y la dirección es pasteldiplomatie.gouv.fr. Études en France. Después, entre enero y marzo del 2021, se va a cerrar el proceso de postulación. Entonces, dependiendo del nivel al cual están postulando, que sea pregrado o posgrado, el cierre del proceso de postulación es entre enero y marzo del 2021. Una vez que se cierra el proceso de postulación y que hemos recibido su expediente y que lo hemos validado, después de esto se inician las entrevistas académicas con nosotros, con Campus France Perú. Después de eso, entre abril y mayo del 2021 se va a enviar los expedientes a las universidades elegidas. Entonces van a ver que dentro de la misma plataforma pueden elegir varios programas. Eso depende, el número de opciones que tienen depende del nivel al cual están postulando. A nivel de pregrado, 3 opciones. A nivel de posgrado, 7 opciones. Ahora, vamos a ver esta parte que es vivir en Francia. Entonces, primero, ¿cuánto cuesta vivir en Francia? Entonces, fuera del costo de los estudios, se deben prever ciertos gastos, ¿no? Primero, pueden notar que desde el 2018 el seguro social estudiantil, o sea, el seguro social público, es gratuito para los estudiantes. Y sí, es gratuito, ¿no? Sin embargo, se ha añadido otro pago que es la CEVEC, que es la contribución a la vida estudiantil y de campus, que tiene un costo a título informativo de 92 euros para el año académico 2020-2021. Entonces, este monto es susceptible de modificación, ¿no? Pero solo para darles una idea. Después, la vivienda. Entonces, la vivienda
En París tienen que tomar en cuenta entre 700 y 900 euros al mes. En provincia, entre 300 y 700 euros al mes. En una residencia universitaria pública de 50 a 500 euros por mes, tomando en cuenta que las residencias universitarias públicas, lamentablemente, hay más demanda que oferta, ¿no? No es tan fácil conseguir una habitación. Pero sí hay, ¿no? Sí existen. Después, las otras opciones de vivienda son, bueno, la vivienda privada, ¿no? Alquiler un estudio o un departamento, la colocación, compartir, o sea, tener compañeros sí, compañeros, ¿no? Y después hay también residencias universitarias privadas, ¿no? Tienen que tomar en cuenta que en Francia existe un apoyo financiero, un apoyo sobre la vivienda. Entonces, es brindado por el gobierno francés, por el Estado, para los estudiantes que sean franceses o extranjeros. Y este apoyo es calculado en base de varios criterios, ¿no? La superficie del alojamiento, la ciudad, el precio, etcétera, ¿no? Después van a tener que tomar en cuenta la alimentación. Sí, más o menos 50 euros por semana. Tienen que tomar en cuenta que como estudiantes van a poder beneficiar de los restaurantes universitarios del CRUS. Entonces, el precio por comida, que es subvencionado, es entre 3 y 3,50 euros por comida. Eso es lo que paga el estudiante, ¿no? Después, tienen que tomar en cuenta también el transporte público. Entonces, este presupuesto puede variar de 20 a 80 euros por mes, dependiendo de su uso y dependiendo de la ciudad también. Ahora, bueno, con el estatuto de estudiante también pueden beneficiar de descuentos en el transporte público, ¿no? Hasta 50% puede ser, dependiendo de la ciudad. A veces hay un criterio de edad también. Es cuestión de ver con la empresa de transporte público de su ciudad. Después, tienen que tomar en cuenta entretenimiento y otros. Entonces, pueden tomar en cuenta también que los museos y monumentos son gratuitos para los menores de 26 años. Ciertos, ¿no? Ciertos museos y monumentos. Hablamos aquí de los museos y monumentos nacionales. Después van a poder beneficiar con su estatuto de estudiantes, ¿sí? De actividades culturales y deportivas con descuentos, ¿no? Especialmente dentro de las universidades públicas van a encontrar lo que son los SWAPs, los centros de deportes para los estudiantes y que proponen diversas actividades deportivas, con precios bajos, y también van a poder encontrar asociaciones estudiantiles, ¿no? O sea, asociaciones culturales u otros, ¿no? Ahora, financiar los estudios. Entonces, hay algunas becas para los estudiantes peruanos que quieren ir a estudiar a Francia, pero la mayoría son dirigidas a maestría y doctorados. Son parciales o integrales, dependiendo de la beca. Y también tienen que tomar en cuenta que nosotros en Campus France Perú no ofrecemos becas, pero hacemos la difusión de estas. Entonces, tienen que acercarse, ¿no? De cada institución que ofrecen las becas,
para conocer sus fechas, sus requisitos, las modalidades de renovación de la beca, etc. Después tienen que tomar en cuenta también que existen universidades e instituciones privadas que brindan sus propias becas, ¿no? O que ofrecen descuentos para estudiantes extranjeros bajo ciertos criterios. Es cuestión también de consultar con la misma universidad o escuela. Aquí vemos las principales posibilidades de becas para los estudiantes peruanos que quieren ir a estudiar a Francia. Entonces, primero hay la beca de la Embajada de Francia, que es para el nivel de maestría. Después hay la beca EFEL, que es una beca integral y que es para maestría y doctorado. Y esta beca es manejada por Campus France París. Entonces les invitamos a consultar la página de Campus France París para ver los requisitos, etcétera, especialmente porque no aplica a todas las carreras, ¿no? Es solo para ciertas carreras. Después existe la beca Erasmus Mundus a nivel de maestría. También hay la beca Presidente de la República de Pronavec para maestría y doctorado. También hay la beca Patronato Uni, que es para los egresados de la Uni que quieren hacer una maestría a Francia. Y para terminar, hay una beca que se llama la beca Paul Rivet, que es para los doctorantes y docentes de la Católica. Ahora, ¿dónde encontrarnos? Primero, les invitamos a seguir nuestra página Facebook, Campus France Perú, donde hacemos publicaciones de manera regular. También, bueno, ahorita la oficina de Campus France en Lima, en la Alianza Francesa de Miraflores, esta será hasta nuevo aviso, pero solo para que lo sepan, tenemos una oficina en la Alianza Francesa. Después pueden visitar nuestra página web, peru.campusfrance.org. Y finalmente, si tienen preguntas sobre el proceso, etcétera, dudas, etcétera, nos pueden escribir a lima@campusfrance.org o info.lima@campusfrance.org. Entonces, les he dicho que al momento, lamentablemente, por la situación actual, nuestra oficina se encuentra cerrada en Lima, en Miraflores. Entonces, no tenemos atención telefónica tampoco, pero tenemos atención en línea. Hacemos asesoría en línea por Skype. Entonces, para inscribirse y beneficiar de una asesoría en línea, pueden visitar nuestra página Facebook, Campus France Perú, y van a ver que cada viernes publicamos un doodle para las asesorías de la siguiente semana, así que pueden inscribirse y reservar un horario, ¿no? Separar una cita. Después de eso, les invitamos a inscribirnos a nuestra dirección Skype, que aparece en el doodle, para poder obtener la asesoría en el horario elegido. Ahora, esta es la red France Alumni. Es una red internacional de los estudiantes extranjeros que han estudiado en Francia. Entonces, invitamos a todos los estudiantes que han recibido una aceptación en Francia o que ya terminaron sus estudios en Francia a pertenecer a esta red, porque France Alumni les permite participar en diversos grupos de discusión temáticas. También pueden encontrar a compañeros de estudios, tener acceso a ofertas de empleo, porque hay empresas también francesas que publican sus ofertas de empleo allá.
y a seguir la actualidad francesa. Entonces, pueden inscribirse de manera gratuita en francealumni.fr. Entonces, les esperamos. Y ahora, muchas gracias por su atención. Ahora vamos a poder contestar a sus preguntas. Sé que había muchas inscripciones, entonces les agradecemos mucho por su interés y esperamos que han aprendido cosas sobre estudios superiores en Francia y ahora vamos a tener una sesión de preguntas. Muchas gracias. Emanuel, te leo las preguntas que hay primero en las preguntas, ¿o tú lo ves? Sí, sí, no había visto esta No en la está en el chat, presentación. sino al lado. Sí, ajá, exacto, ok. Sí, como quieras. Primero empezamos con estas y luego veamos también en el chat lo que hay y pues Ok, dejamos. ya, perfecto, muy bien, listo, muchas gracias. Si quieres, respondo a las preguntas sobre el DELF o sobre... Ok. Pues la pregunta es si tengo un nivel básico de francés, ya puedo postular o quizás necesito necesariamente tener el DELF. El TOEFL, o sea, el TOEFL es para el inglés, es obligatorio. Sí, para ingresar a cualquier universidad en Francia piden, dependiendo de los estudios, un nivel de DELF. O sea, el B1 si son carreras de ingeniería, o B2 y a veces C1 si son carreras más literarias. Entonces, o sea, puedes empezar, no creo que sea necesario empezar tu proceso ahora, necesitarías validar o sea, los niveles de francés. Y respondí en el chat sobre el nivel de francés. Si ahora tienen un nivel básico de francés, tienen unos 25 meses, ciclos, para llegar al nivel B2. Una aproximación aquí en la Alianza de Lima, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Stephanie, por estos detalles. Entonces, a ver. Entonces, voy leyendo las preguntas, tal vez, o damos la palabra, no sé. Voy leyendo entonces. A ver, hola, ¿dónde podemos encontrar información sobre las carreras en específico? ¿Hay carreras a las que sea más fácil ingresar? Entonces, hemos presentado los diferentes catálogos. Pueden ir buscando de acuerdo a sus intereses académicos y profesionales. Van a ver que... bueno, pueden elegir como la carrera, ¿no? Pueden filtrar los resultados por carrera. Así que van a encontrar todas las formaciones que corresponden a esta carrera y al nivel elegido. Después... ahí, ok, no había visto. Perfecto. En la página de Campus France me sale que inicia en diciembre. Sí, no sé, tal vez no está actualizado, pero el proceso, les confirmo que el proceso de candidatura mediante Campus France se va a iniciar el 1 de noviembre. Después... Emanuel, en la otra parte hay preguntas, ¿no? En el chat y hay preguntas. Ya, ok. Si estudié 4 ciclos en Perú de comunicación, pero en Francia quisiera estudiar psicología, ¿se puede?
Entonces, como he dicho durante la presentación, son las universidades, ¿no?, que deciden de los criterios para seleccionar a los candidatos, ¿no? Nosotros les presentamos los requisitos mínimos para postular, ¿no? Y después es la universidad que va a decidir, bueno, dependiendo del perfil del estudiante también, si es que hay una reorientación, toman el riesgo, ¿no?, de no ser elegidos, pero también puede ser que sean aceptados si muestran una gran motivación, etcétera, ¿no? Entonces, en sí, no es imposible, ¿no?, ingresar a una carrera de psicología si ya has estudiado otra carrera como comunicación, por ejemplo. Otra pregunta dice, Okay. si para postular a una maestría necesito a Campus France de intermediario, enviando un correo contactándome a la universidad donde quiero estudiar y preguntándoles, o sea, saber si tiene que pasar por Campus France o si puede ir directamente a las universidades. Entonces, eso depende de cada universidad, cada escuela, ¿no? Ellos son los que deciden cómo se postula a sus formaciones, que sea a través de Campus France o que sea directamente con la escuela o la universidad. No sé si respondí a la pregunta. Sobre las entrevistas en Campus France, es otra pregunta, no es la Ah, mía. ya, ya. ¿Es Sí. evaluar el nivel de francés? Pregunta. ¿Es Ajá. la opinión a la universidad a la que postulo? O sea, ¿cómo va la entrevista? ¿A qué sirve la entrevista? Entonces, la entrevista es para evaluar su proyecto académico en Francia, si es, o sea, qué tan sólido es su proyecto académico en Francia, y esa se desarrolla en el idioma de la formación que has elegido. Entonces, si el estudiante ha elegido formaciones que se desarrollan en francés, se desarrolla la entrevista, quiero decir, se desarrolla en francés, y si ha elegido formaciones en inglés, se desarrolla en inglés. Otra pregunta, ¿se puede Uh-huh. ir en una residencia universitaria estando en maestría? Sí, es cuestión de ver con el CUS, entonces tiene que acercarse del CUS para ver si tienen alojamiento disponibles. Normalmente hay como un calendario de postulación también a las residencias universitarias públicas de los CUS. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Acerca de becas, primero, ¿me van a aceptar en la universidad y luego aplico a las becas? Sí, muy buena pregunta. De hecho, me olvidé decir esto, pero los dos procesos son como distintos, ¿no? Entonces, primero se postula a un programa de maestría en Francia y después se ve el tema de la beca. De hecho, para algunas becas les van a pedir ya tener la carta de aceptación. Es el caso de la beca de la Embajada de Francia, es el caso de la beca de Pronavec también. La única beca a la cual se postula con mucha anticipación es la beca EFEL. Entonces, en este caso, les invito a acercarse de Campus France París para ver el calendario, para consultar el calendario de postulación. Uh-huh. Apenas termino mi licencia en Francia, ¿me regreso a mi país o me puedo quedar en Francia un tiempo? Entonces, una vez que han terminado su pregrado en Francia, no sé si quieren continuar. En Francia es muy común continuar de frente haciendo una maestría. No como aquí que se trabaja algunos años. Bueno, si desea continuar sus estudios, tiene que como acercarse de la universidad para inscribirse directamente. Ya no se postula a través de Campus France una vez en Francia. Tiene que acercarse de la Prefecture de Police para renovar su permiso de estancia en Francia. Ahora, si quiere si quiere quedarse en Francia para buscar un trabajo, también es una posibilidad. Los estudiantes que tienen, o sea, que tienen un diploma francés, pueden quedarse bajo ciertos criterios hasta 12 meses en Francia para encontrar un trabajo.
Ciencias de la salud, ¿qué nivel de DELF requieren? Entonces, los estudios de salud se dan únicamente en francés, entonces el nivel requerido es un DELF B2. Si diera el caso de estar en Francia y se averigua si toda la información necesaria para postular a una maestría, ¿también podría intervenir Campus France para acelerar esta gestión? Es decir, ya no sería necesario esperar un año. No sé si entendí muy bien el Es inicio decir, de que la pregunta. si ya están en Francia, si deben pasar por Campus France. No, una vez en Francia no se pasa por Campus France. O sea, una vez en Francia, con su permiso de residencia, pueden postular directamente con la universidad o la escuela en Francia y después tienen que ver el tema de la renovación de la residencia cuando se vence, ¿no? Pero una vez en Francia ya no se pasa por Campus France para la postulación. Quería saber la diferencia entre M1 y M2 en los catálogos. Ok, muy buena pregunta. De hecho, M1 es, entonces, el pregrado, la licence tiene 3 años. Licence 1, licence 2, licence 3, L1, L2, L3. La maestría cuenta con una duración de 2 años, Master 1, Master 2, M1, M2. Entonces, dentro de los catálogos, me parece que el pictograma naranja que indica L1, L2, L3 en el catálogo de los pregrados y M1, M2 en el catálogo de los máster es el nivel alcanzado al final de la formación que se presenta. Si quieres, Emanuel, damos de pronto la palabra para cambiar un poco de interlocutor. Ok, perfecto, muchas gracias. Hay muchas preguntas en el chat, no sé si tendremos todo, o sea, el tiempo de responder todas, pero si alguien quiere tomar la palabra, no dude, pongan su video y pues alce la mano, por favor. Gracias. ¿Nadie? ¿Todo es tímido? Y entonces, ¿yo los doy la palabra o cómo es? No, tienen que alzar la mano si quieren hablar. Si no, pues si no hay preguntas para los que están, podemos mirar en el chat, o sea, seguir en el chat como quieran. Hola. Adelante, Alejandra. Hola, ¿qué tal? Sí, había puesto unas 2 preguntas, creo que no se han respondido. Alejandra, ¿puedes poner tu video, por favor, tu cámara? Sí, claro, sí. Para que te veamos. Ya. Hola. Hola, Alejandra. Hola, bueno, mi consulta era, yo pienso postular el próximo año, y bueno, lo que quiero saber es que yo tengo una carrera técnica culminada aquí, de negocios, pero quiero postular allá, a una carrera de recursos humanos, entonces quiero saber a qué, o sea, ¿cómo convalidaría 6 ciclos? Si solo sería el primer bachillerato o también un BAC más 1, quizá, o BAC más 2. Ok, entonces 6 ciclos en Francia tiene una equivalencia de BAC más 1, entonces podrías postular al nivel de L2, ¿no? El segundo año de pregrado, sin volver a hacer el primer año de pregrado. O sea, dependiendo de tu proyecto y dependiendo o sea, desde dónde quieres empezar, pero sí podrías postular al nivel de L2, licence 2. Ok, está bien. Y una última pregunta. En cuanto a la subvención de los 2/3, que es solamente para universidades públicas, porque no he logrado encontrar universidades públicas aún. Entonces, bueno, o sea, no sé dónde has buscado, pero de hecho la mayoría, o sea, hay 4, creo, universidades privadas en Francia.
todas las otras son públicas. Así que los precios aplican para todas las universidades públicas, pero de todas formas les recomendamos, porque hay algunas reglas internas a veces, consultar con la misma universidad para saber si es este precio que aplica o un precio más bajo, a veces puede ser también. Entonces tengo que consultar con la universidad sobre el precio. Sí, normalmente aparece en la página web, pero a título informativo, al nivel de pregrado, el precio oficial es de 2.770 euros por cada año. Ok, sí, porque he buscado y pues no he logrado conseguir ese precio en ningún lado. Ok, gracias. Ya, de nada. Pamela, ¿quieres tomar la palabra? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quisiera saber si, digamos, yo quiero llevar o continuar el curso de francés que estoy haciendo acá en Alianza, quiero continuarlo allá en Lyon. Entonces yo quisiera saber si, digamos, después de eso tomo la decisión de postular a una escuela allá, ¿es necesario que yo pase por Campus France? Una vez en Francia no es necesario postular a través de Campus France, pero tienes que ver con qué tipo de visa vas a estar en Francia. O sea, para cursos de francés, la duración de la visa es visto por el servicio de visas, ¿no? Entonces tienes que ver si es que la duración de tu visa te permite renovar tu permiso de estancia una vez en Francia y de esta manera quedarte en Francia sin volver a Perú. Claro, porque vi que hay una visa, creo que es el long séjour, algo así, Sí, que es para más, entonces es la que yo estoy aplicando. Y en todo caso, si ya no paso por Campus France, porque en Campus France te piden ciertos papeles, ¿no? Tu constancia de estudios, de notas y todo eso. sí. Entonces, ¿cuáles serían los papeles? ¿O eso ya lo tendría que ver directamente con la universidad? En este caso, o sea, de todas formas, para ir a estudiar francés más de 3 meses en Francia, vas a tener que pasar por nosotros dentro de lo que llamamos el proceso preconsular, ¿no? Pero después, una vez en Francia, si quieres postular a la universidad, o sea, tienes que ver con la misma universidad cuáles son los papeles que vas a tener que presentar, pero de todas formas, nosotros te podemos solo recomendar de llevar tus diplomas y notas o sea, de tus estudios anteriores legalizados y apostillados en el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque la apostilla de la Haya es lo que verifica que es verdadero, ¿no? El diploma y el certificado de estudios. Ok, muchas gracias. De nada. Rosa, ¿quieres hablar? Sí, me gustaría hacer una pregunta. Después paso la palabra a Joni, entonces. Muchas gracias. A mí me gustaría estudiar una maestría y vi que hay universidades públicas y las escuelas de negocio. ¿Esas escuelas de negocio también están en ese catálogo o hay otro catálogo para esas escuelas de negocio? Esa es una pregunta. Y esos beneficios que hablan son también si es que yo voy en una escuela pública o solo si es que estoy en una escuela privada. Digamos al revés, ¿no? O sea, los beneficios es también si es que estoy en una escuela de negocio o solo si es que tomo una escuela pública. Ok, entonces, para contestar a tu primera pregunta, normalmente sí, también las escuelas privadas alimentan este catálogo, pero puedes consultar aparte, ¿no? Especialmente si quieres ir a una escuela de negocios, se puede ver como los rankings de las mejores escuelas de negocios, etcétera, ¿no? También hay escuelas de negocio, públicas. Entonces, dentro de las universidades hay facultades, o sea, dentro de las universidades públicas hay facultades de economía y gestión. Allá vas a poder encontrar carreras relacionadas a todo lo que es negocio, etcétera.
También dentro de las universidades públicas hay lo que llamamos los IAE, Institut d'Administration des Entreprises, que son parte de las universidades públicas y que funcionan más o menos como escuelas de negocios, ¿no? Pero que sí son públicas. Gracias. Ya, de nada. Ok, paso la palabra a René, entonces. Pavel, después, si quieres. Hola, muchas gracias por la conferencia. Tenía un par de consultas. ¿Hay límites para la postulación a becas de posgrado, maestría, doctorado? Esa era una. Y la otra es si puedo postular a un grado menor, ¿no? O sea, para hacer una segunda especialidad, ¿no? Un bachiller. O si ya tengo maestría, para postular a otra maestría en todo caso. Ok, entonces los criterios para las becas son determinados por cada institución que brinda las becas, ¿no? No sé si estoy contestando a tu primera pregunta, pero eso me parece. Después, para la segunda pregunta, bueno, si tienes un bachiller y que quieres, por ejemplo, cambiar de carrera o no sé, o que quieres tomar un nivel inferior a la maestría, no hay problema, ¿no? O sea, puedes postular para primer, segundo o tercer año de pregrado si quieres, si ya cuentas con el bachiller o directamente en maestría. Una consultita final. ¿Sí? Y creo que mencionaste que hay oportunidades de trabajo hasta por 20 horas semanales, Sí, ¿no? sí, ¿Eso para también cubrir. aplica para los posgrados o solamente es para pregrado? Sí, con una visa de estudiante, ¿no? Cualquier visa de estudiante. Para pre o posgrado puedes trabajar hasta 20 horas por semana. Pero Muchas tienes que gracias. tomar en cuenta que los programas de maestría son bien intensivos, de hecho. Entonces, tal vez no es tan fácil trabajar durante la semana, pero tal vez durante las vacaciones, por ejemplo, ¿no? Claro, muchas gracias. De nada. Sí. Pavel, ¿quieres hablar? Sí, muchas gracias por la exposición, muy interesante la verdad. Quisiera preguntarle, en mi caso, termino la carrera de Ingeniería Civil a fines de enero y quisiera postular. Mi pregunta es si para la etapa de inscribirme al Campus Francia y pasar esa primera etapa de entrevista, necesito tener en físico ya el DELF B2 o si es el C1 para mi caso, aprobado. Asimismo, quisiera preguntar en qué parte de la postulación yo defino las maestrías, me refiero a las universidades a las cuales yo desearía postular. Esas son mis preguntas. Ok, perfecto. Entonces, para la primera pregunta con respecto al examen, entonces, en principio les pedimos que si todavía no tienen el DELF al momento de postular, que por lo menos ya tengan una fecha cercana del examen, ¿no? Y como justificante pueden subir el boleto de pago, ¿no? del examen, pero se van a necesitar los resultados para enviar su expediente a las universidades, ¿no? Entonces, en abril, mayo, ¿no? Entonces, para esta fecha sí se necesitan los resultados. Entonces, no tienes que tardar demasiado para reservar un examen, ¿no? Una fecha de examen. Y la segunda pregunta, perdón, no se me pasó, la olvidé. La pregunta era, en primer lugar, quisiera saber para mi carrera de maestría, en este caso de Ingeniería Civil, si se diera, ¿qué nivel necesito? ¿El B2 o el C1? Eso va a depender además, Eso va a depender de la universidad, pero en principio ciencias de ingeniería B2 es suficiente. En principio. Mi otra pregunta era si es que en qué fase de la postulación definimos las maestrías o las universidades a las que quisiéramos postular. Creo que usted mencionó que eran las maestrías
7 postulaciones. Sí, entonces, si es que la universidad te pide postular a través de Campus France, vas a ver que al nivel de maestría tienes hasta 7 opciones dentro de la plataforma, ¿no? Pero puedes postular también aparte, ¿no? Si es que la universidad te pide, o sea, si hay una universidad en la cual estás interesado que te pide postular a través de Campus France, vas a hacer el proceso con nosotros. Y si otra universidad te pide postular directamente con ella, puedes hacer los dos en paralelos, ¿no? En paralelo, perdón. Una última consulta. ¿Qué diferencia hay entre la universidad y, bueno, y las écoles polytechniques que hay para ingeniería? Entonces, las escuelas Polytechnic son escuelas públicas, pero que son afiliadas, ¿no?, a universidades, pero no, o sea, son entidades diferentes de las universidades, ¿no? Las universidades tienen como varias facultades, mientras que la escuela es más especializada, ¿no?, en ciencias de ingeniero en el caso de las escuelas Polytechnic. Muchas gracias. De nada. Sí, Jorge, te paso la palabra. Después será Jody. Sí, bueno, buenas tardes. Buenas En tardes. primer lugar, agradecer por esta charla porque de verdad me parece muy interesante también que puedan compartir esta información con nosotros. Y bueno, mi pregunta más que todo es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, yo tengo pensado viajar a Francia, ¿no? En este caso como de visita por un buen tiempo. Y entonces mi consulta es, estando en Francia, lo que también tengo pensado es ir a las universidades de manera directa y en este caso consultar cómo es el proceso de postulación, ¿no? Y probablemente en ese tiempo de estadía ahí, tratar de probar si es que de repente pudiese acceder a una maestría en este caso, ¿no? Entonces, sí, ya, perdón. Entonces mi consulta es, como en este caso voy a estar, se puede decir, como turista, no como residente, ¿se puede dar ese caso que estoy mencionando o es necesario de repente de que esté de residente ahí para poder postular quizás, ¿no? Esa es mi duda un poco. Ok, entonces, bueno, sí, o sea, es una opción ir a Francia y ver directamente con las universidades, pero estando en Francia con una visa de turista, no puedes postular directamente con la universidad, ¿no? Para esto tendrías que tener un permiso de residencia. Por eso es que una vez que los estudiantes ingresan en un programa, por ejemplo, de maestría que dura 2 años y una vez que ya han cumplido el primer año de estudios de maestría en Francia, pueden como renovar desde allá y pueden postular al segundo año de maestría desde allá, ¿no? Porque tienen un permiso de residencia allá en Francia. Pero si vas con un visa de turismo, no puedes quedarte. Vas a tener que volver a Perú de todas formas para solicitar la visa de estudiante, ¿no? Y si la universidad te pide postular a través de Campus France, vas a tener que hacer el proceso con nosotros aquí en Perú. Ah, ya está. Ya. Ya, genial. Muchas gracias. De nada. Gracias. Jody. Buenas tardes Buenas y tardes. muchas gracias por la charla de esta tarde. Tenía una consulta sobre una maestría a la que pienso postular. Esa maestría será llevada en inglés y estaba viendo los requisitos y no me piden el certificado DELF, sino más bien el TOEFL. Sí, Claro. entonces lo que yo quería saber era si soy aceptada en esa maestría y postulo para una visa en la Embajada de Francia. ¿Puede ser que la embajada igual me pida mi certificado DELF o ya no va a ser necesario? No, está bien. Si ya tienes, o sea, el diploma de idioma que tienes que tener es el diploma que la universidad te pide, ¿no? Entonces, si te pide un TOEFL porque la formación se desarrolla en inglés, no hay problema. Tienes que presentar este documento. Nosotros te lo vamos a pedir dentro del proceso de candidatura o dentro del proceso preconsular si es que postulas directamente con la universidad.
pero es suficiente, ¿no? No tienes que presentar además un DELF. De todas formas, puede ser un buen punto para ti una vez en Francia, ¿no? Quieres, por ejemplo, buscar una práctica o no sé, pero no es necesario, no es obligatorio, decimos, para nosotros si es que ya tienes el diploma de idioma que te pide la universidad. Sí, muchas gracias. Y una consulta más. Actualmente, debido a la coyuntura, la pandemia, no sé exactamente cómo se están brindando los exámenes ¿yo me podría inscribir todavía o es que las fechas... quería saber cómo se estaba dando eso, ¿no? Porque creo que hay una sesión en diciembre. Tal vez Stephanie puedes contestar a esta pregunta. Bueno, es un tema un poco delicado ya que pues no tenemos todas las autorizaciones o sea, digamos que es un vacío a nivel de educación, no somos parte del Ministerio de Educación, entonces no hay reglas definidas para este tipo de cosas. Entonces nosotros estamos viendo justamente cómo poder realizar las próximas. Pensábamos efectivamente activar una sesión en diciembre, pero realmente estamos esperando también tener visto bueno del gobierno peruano, porque infelizmente tanto el DELF como el TCF no se pueden hacer online, o sea, en Francia no nos permitieron hacer estos exámenes online. Es una pena, pero entonces que sepan, estamos viendo el tema y pues dentro de poco podamos reanudar con las sesiones de DELF, porque obviamente sí hay pues proyectos de estudios, lo sabemos, y entonces, pero yo creo que de pronto será viable porque pues si van a habilitar aviones para que ustedes puedan irse a estudiar fuera, yo creo que podríamos tener más seguridad de poder organizar, pero estaremos comunicándolo de todas formas. Sigan las redes, estaremos nosotros comunicando en este aspecto. Ya, muchas gracias. Gracias. ¿Valentina? Hola, Valentina. Después viene Lisbeth, si quieres. Hola. Les quería preguntar acerca sobre cómo es el proceso para hacer la especialización en medicina allá en Francia. Entonces, la carrera de medicina es un poco específica porque, bueno, entonces dura entre 9 y 12 años, o sea, la carrera, para tener el diploma, ¿no? Según la especialidad elegida. Entonces, hubo una reforma, además, hace poco de los estudios de medicina, pero para hacer la más simple posible, básicamente, normalmente, para ingresar a los estudios de medicina en Francia, se tiene que dar un examen selectivo, un concurso que se da al final del primer año de licencia, para poder ingresar en la especialidad que le interesa. Entonces hay farmacia, medicina, mayótica y odontología, ¿no? Pero se tiene que dar este concurso y disculpe, bueno... no le escuché, se cortó. Perdón. Entonces, sí, decía que los estudios de medicina son un poco específicos en Francia porque normalmente se ingresa al primer año y para poder ingresar a los estudios de medicina, o sea, de salud, a los estudios de salud que son medicina, odontología, mayótica y farmacia, hay que dar un examen selectivo, un concurso que se da al final del primer año de licencia y después se puede ingresar a la facultad, ¿no? Y entonces, para los estudiantes extranjeros que ya cuentan con estudios de salud afuera,
tienen que ver una vez que han ingresado, una vez que han logrado pasar este concurso, tienen que ver con la misma universidad cómo pueden convalidar algunos cursos que ya tuvieron en su país, ¿no? Para la especialidad también hay un concurso normalmente que se organiza cada año en las embajadas, y en la Embajada de Perú. Este año no está abierto por la pandemia, por ahora no tenemos más información al respecto, pero es súper selectivo, o sea, no les voy a mentir, de hecho hay algunos vacantes para miles de postulantes, ¿no? Para hacer la especialidad en Francia, y no todas las especialidades son abiertas. Entonces, bueno, sí, eso... No sé si contesto. Y acerca sobre, ¿cómo se llama? Sobre la postilla de la Haya, si lo hago a través por ejemplo, si convalido mi título, pero a través de España, lo estaría haciendo también a través de Francia, porque a través de España también me piden la postilla de la Haya. Claro, entonces, ¿tienes un diploma en Perú o en España? Eso es lo que no entendí. Recién estoy estudiando, estoy en Perú. Ah, ya, ok. Ya. Sí, no, la postilla de la Haya que te piden en España es la misma que en Francia, ¿no? Es un sello que se otorga, o sea, que se pide en el Ministerio de Relaciones Exteriores aquí en Perú. ¿Y qué nivel de francés me pedirían? Para los estudios para los estudios de medicina se pide un del B2 por lo menos. B2. Porque solo se brindan en francés los estudios de medicina. Ok, gracias. De nada. ¿Sí? Lisbeth. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias ante todo por la charla que nos has dado con respecto a los estudios en Francia. Quería preguntarte, yo soy diseñadora y me gustaría llevar una maestría en diseño allá en Francia, pero cuento con el título técnico de diseño. No sé si te piden esos requisitos básicos o necesariamente te piden bachiller de alguna carrera. De todas maneras, aquí en Perú, porque siempre me he proyectado a estudiar afuera, me era muy difícil llevar la carrera de diseño, así que tengo un bachiller en marketing. Ahora, mi otra pregunta es para estudiar la maestría de diseño, ¿necesariamente tienes que tener el bachiller de marketing? ¿Puedes tener el bachiller de otra carrera o necesariamente tienes que tener el bachiller de diseño? Eso. Sí, entonces el título técnico aquí en Perú equivale a un Bac +1 en Francia, que permite ingresar al segundo año de pregrado en Francia, ¿no? Después, si quieres ingresar a una maestría con tu bachiller, bueno, la cosa es que si haces una reorientación, porque sería una reorientación, ¿no? Cambias de carrera. En este caso, o sea, es difícil asegurarte que vas a ser seleccionada, porque las maestrías de hecho son selectivas en Francia, las universidades reciben muchos expedientes, y entonces si ven que has estudiado algo muy diferente a la carrera a la cual estás postulando, tal vez no van a elegir tu candidatura, ¿no? Después, bueno, como dije durante la presentación, son las mismas universidades que definen sus criterios de selección, ¿no? Para seleccionar a los estudiantes para ingresar a la maestría. Entonces, bueno, después puede ser que estés seleccionada si presentas, no sé, una gran motivación, y además que has hecho, no sé, proyectos de diseño por tu cuenta, experiencia profesional en el campo, estas cosas, ¿no? Pero no se puede asegurar que vas a poder ingresar en una maestría de diseño con algo muy diferente, con un bachiller muy diferente, ¿no? Ok. Y mi otra consulta es, si tuviera la oportunidad de estudiar,
Ah, ¿te piden título? O sea, ¿te piden título universitario o solamente basta con el bachiller? Bachiller está bien, no es necesario el título. Ya, perfecto. Eso sería todo. Muy amable. De nada. Gracias. Ahora, Fabián, si quieres preguntar. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí, muy bien. Adelante. Tanto a todos los muchachos de acá del Perú, como nosotros los extranjeros, que de igual manera nos sirve. Mi consulta es la siguiente, es por mi hijo. Mi hijo es Fabián. Él tiene 18 años, ya culminó sus estudios de secundaria en Venezuela. En Venezuela se otorgan títulos de bachiller a nivel de secundaria. Ya él tiene culminados sus estudios de secundaria. Y hacer su carrera de pregrado en Francia. Está acá en Alianza Francesa haciendo el nivel en este momento. Algo, pregunta la siguiente. Como te escuché al principio y me incorporé tarde a la reunión, escuché decir a algunos de los muchachos de ustedes que para irse a... Perdón, Fabián, no te escuchamos. ¿Ahora? ¿Me escuchan ahora? Sí, mejor. Mejor, sí. Gracias. Un segundito. ¿Mejor por acá? Ya, para ser más específico, porque sé que el tiempo apremia, mi pregunta es, ¿él puede ir a estudiar su carrera de pregrado con los estudios de bachillerato que trae desde Venezuela? Él está acá en Perú actualmente. ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Qué estudia? ¿Qué está estudiando al momento? Ya, él en Venezuela terminó su secundaria. Él tiene un título o diploma de bachiller. Y acá en Perú está en Alianza Francesa haciendo el nivel A2 en este momento. Ok, muy bien. Bueno, entonces, la verdad es que no conozco muy bien el sistema educativo venezolano, entonces no sé qué sería como la equivalencia, pero bueno, puedo buscar información al respecto. Normalmente, o sea, no sé, la verdad es que no sé exactamente cuál es el equivalente del bachiller que equivale al final de la secundaria en Venezuela. En Francia, ¿no? Tendría que consultar los acuerdos que existen entre los dos países para informarle mejor. Entonces, le invito a enviarme un correo electrónico a info@campusfrance.org y podría como brindarle más información en cuanto tenga más información, ¿no? En cuanto me informo al respecto. Y con respecto al nivel de francés, normalmente las universidades le van a pedir a su hijo un examen del DELF al nivel B2. ¿Me escuchan? Sí. Ya. ¿Eso sería todo? ¿O tenía otra pregunta? Se escucha muy mal, le estoy captando muy mal. Ya, le invito a escribirme a info@campusfrance.org y podremos hablar más. Doy la palabra a Talia, si quieres, y de pronto vamos a terminar con las preguntas y pues recomendaremos, como lo dijiste, correos para que todos lo puedan ver. En tu presentación hay, ¿no, Emanuel? ¿Cómo? En tu presentación hay los contactos, ¿no? Les voy a poner en el chat también. Talia, si quieres proceder con tu pregunta. Tu micro. No te escuchamos. Micrófono. Ya, buenos días. Gracias por la asesoría. Mi pregunta era que, por ejemplo, yo actualmente estoy estudiando francés hace 2 meses, entonces quisiera postular para una licencia en Francia el 2021
y se postula en noviembre, como usted mencionó. Pero yo para noviembre todavía no tengo el B1 ni el B2 en francés. Entonces quería saber si es que igual puedo hacer mi postulación. Lo que estaba pensando hacer es en septiembre, que ya viene, entrar al intensivo y avanzar un poco más rápido el francés. Pero quisiera saber si es que mi postulación ya tengo que haber terminado y tener el B2 o B1. Entonces, como lo dije en la presentación, o sea, las universidades normalmente para revisar su expediente van a pedir que tengan un DELF B2. Después depende de la universidad, ¿no? Hay universidades que si no tienen el DELF B2 ni revisan su expediente, ¿no? Después hay otras universidades que sí revisen y de manera muy excepcional hay estudiantes que pueden ingresar sin tener el DELF B2. Entonces, si quieres postular sin el examen de francés al nivel del B2, puedes hacerlo, pero bajo tu responsabilidad, ¿no? Nosotros siempre te recomendamos ya tener el DELF B2. Como lo dije durante la presentación, puedes, como al momento de llenar tu expediente, si todavía no has tenido el examen del DELF, y especialmente en las condiciones actuales que sabemos que son complicadas, puedes poner como documento justificativo, el boleto de pago, pero de todas formas normalmente necesitamos los resultados del examen para enviar tu expediente en abril-mayo, ¿no? Ok, lo necesitarían para noviembre, ¿no? Para abril-mayo, para enviar a las universidades. Ah, ya, o sea, tengo ese tiempo de culminar el B2 hasta abril-mayo. Pero en principio, al momento de postular, o sea, entre noviembre y enero o marzo, dependiendo del nivel al cual postulas, ya tienes que tener la fecha separada, ¿no?, del examen. Ah, ya, el boleto. Disculpe, la última pregunta. Hace un momento, la señorita que estudiaba diseño le había preguntado que si con una carrera técnica de 3 años acá en Perú se puede hacer un posgrado, una maestría ya. ¿Sí se puede? Entonces, el título técnico tiene el equivalente del BAC +1 en Francia, así que puedes ingresar en el segundo año de pregrado, no en posgrado. Para ingresar al posgrado tienes que contar con un bachiller por lo mínimo. Ok, gracias. De nada. Bueno, veo que Omar ha aprendido su video, entonces es la última de verdad. Omar, adelante si quieres. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenas tardes, ya. Una consulta, o sea, yo he estudiado, Administración de Negocios Internacionales, egresado, voy a sacar mi bachiller por la coyuntura. Necesito el B2 y ¿en cuánto tiempo, en qué fechas tengo que inscribirme para hacer un diplomado o una maestría en el Campus France? Bueno, me agrada la cultura francesa porque yo he estado allá recientemente 2 meses. En enero me vine de París. Averigüé algo y me indicaron de que creo que era el B2, si no me equivoco, sino que entraba un poco tarde a la sesión. Esa era mi pregunta. Sí, entonces, sí, de hecho, en principio te van a pedir para postular al nivel de posgrado, ¿no? ¿Eso es lo que te interesa? Sí, yo estoy ya en posgrado. Bueno, ya terminé yo mi carrera en el 2016. Claro, estás a la espera del trámite del bachiller, ¿no? Sí, exacto. Ok, perfecto. Entonces, la postulación se va a abrir en noviembre y se va a cerrar al finales de febrero, inicio de marzo para el nivel de maestría. Para el inicio de clases en 2021, ¿no? En septiembre, porque el año académico en Francia se desarrolla de septiembre a junio.
y entonces te van a pedir normalmente un nivel B2 de francés y el bachiller. Y creo que mencionaste también lo del diplomado. En Francia no existe un equivalente al diplomado, entonces me parece que te correspondería postular a posgrado, ¿no? Al nivel de maestría. Ok. Los costos ya dependen de cada universidad, ¿no? Entonces, el costo general oficial para las universidades públicas e instituciones públicas en Francia es de 3.770 euros al nivel de maestría. Después hay algunas universidades que aplican precios más bajos, pero es cuestión de ver con la misma universidad. Ah, ok. Y bueno, la última pregunta, no de repente ellos tienen un campus, o sea, donde está incluido todo el precio del alojamiento, o ya yo lo tengo que ver por mi cuenta, porque yo sí tengo un familiar allá que me podría alojar y yo podría estudiar allá. No, esa es otra pregunta. Ajá, sí, entonces el tema del alojamiento es visto por el estudiante. Hay algunas becas que incluyen el alojamiento, pero es un tema visto por el estudiante y de hecho para sacar la visa tienes que dar un justificativo de alojamiento. Hasta el momento para los 3 primeros meses, pero bueno, es susceptible de modificación también. Oh, correcto, ok. Ya. Muchas gracias. Ok, gracias. Muchas gracias. Bueno, voy a agradecer a todos, pues fueron más de 100 y me imagino que en directo hay más. Pues infelizmente no podemos seguir con las preguntas, pero no dude en escribir al espacio Campus France. Emmanuel le va a indicar en el chat el correo, o si no, pues directamente en la página web, me imagino, de Campus France. Sí. Cualquier cosa, estamos para ayudar. Si quieres dar las últimas palabras. Sí, perfecto. Muchas gracias, Stephanie. Gracias por esta oportunidad otra vez. Muchas gracias a todos por su participación muy activa. Hemos recibido muchas preguntas que está muy bien. Lamentablemente no hemos podido contestar a todos, pero no duden en escribirnos. Entonces, he puesto sí, a ver. Mil disculpas. Sí, ahora les voy a poner los correos otra vez, los correos a los cuales pueden escribirnos. Entonces son info.lima@campusfrance.org y lima@campusfrance.org. Y como lo hemos mencionado durante la presentación, también pueden inscribirse en nuestra página Facebook para recibir asesoría en línea con nosotros, ¿no? Con mi colega Patricia o conmigo. Una vez más, muchas gracias a todos por su participación y bueno, quedamos en contacto, no duden en escribirnos si tienen cualquier pregunta o duda. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. A bientôt.